La noche en que Clara Méndez desapareció, el cielo estaba anormalmente quieto, como si algo hubiese detenido el mundo por unos segundos antes de devolverle el movimiento. Eran las 22:14 cuando los vecinos vieron su coche estacionar enfrente de la casa número 27, una casa modesta en una calle donde todos se conocían de vista. La vieron bajar apurada, sujetando una bolsa de supermercado, mirar nerviosa hacia ambos lados y finalmente entrar en casa. Lo extraño no fue verla entrar. Lo extraño fue lo que pasó, o lo que dejó de pasar después. Porque Clara, que siempre dejaba una luz encendida en la sala, aquella noche la apagó en cuestión de segundos. Y entonces un silencio tan denso que parecía material se instaló alrededor de la casa, como si hubiera tragado el sonido de manera deliberada. Clara tenía 31 años, trabajaba como recepcionista en una pequeña clínica y vivía sola desde hacía casi 2 años, después de una separación complicada que nunca terminaba de explicarle a nadie. Sus compañeros de trabajo la describían como amable, reservada y a veces distraída en exceso. Últimamente estaba más rara, dijo una de las enfermeras, como si escuchara cosas que nadie más oía. Pero nadie imaginó que esas distracciones se convertirían en la pieza central de un misterio que, hasta hoy, sigue sin resolverse. La mañana siguiente, cuando no llegó a la clínica, todos asumieron que se había enfermado. Al fin y al cabo, Clara jamás faltaba sin avisar. Al mediodía, una compañera intentó llamarla. A las 15:00, la directora de la clínica llamó de nuevo. A las 18:40, decidieron enviar un mensaje al grupo del trabajo. ¿Alguien sabe algo de Clara? Nadie sabía nada. Nadie había escuchado nada. Nadie había visto nada más allá de aquel último gesto. Entró en casa, cerró la puerta y no salió nunca más. Cuando la policía llegó, la puerta estaba trancada por dentro, las ventanas cerradas, no había señales de forcejeo, ni de entrada forzada, ni de violencia. Su cartera estaba en la mesa, su celular apagado sobre el sofá, la bolsa de supermercado abierta, con algunos productos todavía dentro. Parecía que Clara había entrado con la intención de hacer una noche normal, una noche cualquiera. Pero entonces algo cambió. Algo interrumpió el flujo natural de lo cotidiano. El oficial que inspeccionó la casa dijo después que tuvo la extraña sensación de que alguien lo observaba desde adentro de las paredes, como si el aire mismo guardara un secreto imposible de pronunciar. Algunos vecinos aseguraron haber escuchado un ruido seco alrededor de las 23:00, como un mueble arrastrándose. Otros dijeron que vieron la luz del dormitorio parpadear. Otros preferirían no haber visto nada, porque lo que comenzó como una desaparición terminó convirtiéndose en una historia que muchos aún cuentan en voz baja. Una historia sobre señales ignoradas, sobre puertas que nunca deberían haberse cerrado, y sobre una casa donde el tiempo se comporta de forma, digamos, peculiar. Y ahora, con este relato, intentarás conocer lo que pasó dentro de esa casa, aunque tal vez no quieras saberlo. Clara cerró la puerta de su casa con un movimiento rápido, casi desesperado, como si algo la hubiese acompañado desde la calle hasta el umbral. El clic del cerrojo normalmente le traía tranquilidad, pero aquella noche resonó como un aviso. Dejó las llaves sobre la mesa y permaneció de pie unos segundos, escuchando el silencio espeso que llenaba la casa. Había sentido todo el día la extraña sensación de que alguien la observaba, aunque cada vez que se giraba no encontraba nada. Quizá era solo cansancio, se repetía, pero el nudo en su estómago no se deshacía. Encendió la luz de la sala, que parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. Ese parpadeo se repetía últimamente, pero esa noche pareció más intenso, más consciente. Clara frunció el ceño.
Dio algunos pasos hasta la cocina, intentando retomar la normalidad, sacando la bolsa del supermercado para guardar las cosas. Sin embargo, antes de abrirla, escuchó un leve golpe en la pared del pasillo, como un toque suave pero deliberado. Era un sonido que conocía, pero esa vez no parecía casual. Se asomó al pasillo y encendió la luz, que también titubeó. Las sombras se proyectaron largas y torcidas sobre el suelo. Clara inspiró profundamente y escuchó de nuevo. Esta vez, el golpe sonó un poco más fuerte, como si algo dentro de la pared quisiera moverse. Intentó convencerse de que era apenas a madeira dilatándose, pero no lo creyó. El sonido tenía un ritmo, una intención, y provenía del dormitorio. Empujó la puerta del dormitorio, que estaba entreabierta, aunque ella recordaba haberla dejado cerrada. La habitación estaba casi a oscuras, iluminada solo por la luz tenue de la calle. Todo parecía igual, pero el aire estaba más frío. Dio un paso dentro, y el golpe se repitió, ahora detrás del armario. Clara retrocedió de inmediato, con el corazón acelerado, incapaz de apartar la vista del mueble inmóvil. Salió rápido del dormitorio y volvió a la sala intentando razonar. Quizá un animal había entrado, un roedor podría explicar los golpes. No era la primera vez que pasaba. Esa explicación la tranquilizó por unos segundos, hasta que miró la mesa. Las llaves que había dejado allí ya no estaban. Clara parpadeó varias veces, como si sus ojos la engañaran, pero la mesa seguía vacía. Antes de que pudiera buscar mejor, escuchó algo nuevo. No un golpe, no un crujido, un susurro, un murmullo suave, casi como una respiración muy cerca, pero al mismo tiempo muy lejos, como si viniera del interior de la casa. Clara se quedó inmóvil, con la sensación clara de que no estaba sola. Se acercó lentamente a la puerta de entrada, impulsada por un instinto de huida. La adrenalina la guiaba más que la lógica. Pero cuando tocó la puerta, descubrió algo imposible. Estaba entreabierta, y el cerrojo seguía trancado. Clara retiró la mano como si la madera quemara. Aquello no tenía explicación humana. Entonces, un golpe fuerte retumbó desde el pasillo, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Clara gritó sin poder evitarlo. El eco de su voz pareció quedar suspendido en el aire, atrapado por la casa. En ese instante, supo que algo había cambiado. Algo que no debía haber entrado con ella, pero que ahora estaba allí, esperando que ella diera el próximo paso. Clara permaneció inmóvil después del estruendo, como si su cuerpo entero se negara a seguir órdenes. El aire parecía más denso, más pesado, como si la casa estuviera conteniendo la respiración junto con ella. Dio un paso atrás, lentamente, sin apartar la mirada del pasillo oscuro. La sensación de estar siendo observada aumentaba a cada segundo, como si unos ojos invisibles se abrieran dentro de las paredes, atentos a cada uno de sus movimientos. Decidió encender todas las luces, buscando una seguridad artificial en la claridad. Caminó hacia el interruptor junto a la sala, pero al presionarlo, nada ocurrió. Lo intentó de nuevo, y otra vez. Las luces, que habían parpadeado minutos antes, ahora parecían muertas. La casa estaba sumida en una penumbra inquietante que solo empeoraba la sensación de encierro. Clara tragó saliva, sintiendo la garganta seca, e intentó repetir en su mente que solo era un problema eléctrico. A pesar del miedo, forzó a sus piernas a moverse hacia la cocina, donde sabía que tenía una linterna guardada en un cajón. Sus pasos resonaban más fuerte de lo normal, amplificados por la tensión silenciosa que impregnaba el ambiente. Llegó al cajón, lo abrió apresuradamente y buscó con manos temblorosas. Finalmente, tocó el plástico frío de la linterna y la encendió. Un haz de luz estrecho iluminó la habitación, pero también reveló algo más, un rastro muy tenue de polvo desplazado sobre el suelo, como si algo hubiese sido arrastrado.
Clara siguió el rastro con la luz, pero se detenía a mitad del pasillo, desapareciendo abruptamente. Intentó acercarse, pero un nuevo sonido la frenó. Esta vez fue un susurro extremadamente bajo, como un aliento junto a su oído. Clara giró sobre sí misma con rapidez, iluminando todos los rincones, pero no había nadie. Aún así, la sensación de cercanía era tan fuerte que tuvo que contener un grito. Era la misma percepción que había tenido durante semana, pero ahora no estaba afuera. Estaba dentro. La linterna comenzó a parpadear. Clara la golpeó con la palma, intentando estabilizarla, pero el haz de luz temblaba, como si algo lo perturbara. Empezó a retroceder hacia la puerta principal, convencida de que tenía que salir de allí, aunque no entendiera lo que estaba pasando. Cada paso hacia la salida parecía más difícil, como si el aire se espesara, como si la casa intentara retenerla. Cuando llegó al recibidor, notó algo que antes no estaba. La bolsa del supermercado, que había dejado sobre la mesa, ahora estaba en el suelo, volcada. Los productos esparcidos formaban un extraño patrón, como un semicírculo. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nada de eso podía ser casual. La caída no era natural, no con esa forma tan precisa. La linterna volvió a parpadear, esta vez apagándose por completo. La oscuridad se cerró sobre ella como un manto espeso. En ese instante, un sonido suave pero claro emergió del pasillo. Pasos, pasos lentos, arrastrados, moviéndose hacia ella. Clara dio un salto hacia atrás, buscando desesperadamente el pomo de la puerta para abrirla. Justo cuando tocó el pomo, la casa pareció emitir un crujido profundo, casi orgánico, como si exhalara o se estirara. Los pasos se detuvieron de inmediato. El silencio se hizo absoluto. Y entonces, muy cerca de su oído, una voz que no era humana susurró su nombre. Clara. Ella soltó la puerta y retrocedió paralizada. La casa no solo respiraba, la casa la conocía. El eco del susurro aún vibraba en su oído cuando Clara retrocedió, con la espalda pegada a la puerta que no había logrado abrir. El aire a su alrededor parecía haberse espesado, como si la casa esperara su reacción. Sentía el nombre repetido en su mente, no como una voz externa, sino como un pensamiento ajeno que insistía en instalarse allí. El silencio posterior era tan absoluto que amplificaba cada latido de su corazón, empujándola hacia un estado de alerta que rozaba el pánico puro. No quería moverse, pero sabía que quedarse quieta tampoco era seguro. Intentó avanzar hacia la sala, pero el aire se volvió denso, imponiéndole una resistencia suave pero firme, como si la casa quisiera dirigirla. Cada paso era más difícil que el anterior, como si caminara contra una corriente invisible. Un crujido lejano sonó en el techo, un sonido largo y profundo que no coincidía con ningún ruido que ella conociera. No era madera acomodándose, era algo que se movía allá arriba, algo que parecía reaccionar a su presencia, como si despertara al saber que ella lo había escuchado. La lámpara del pasillo, apagada desde hacía minutos, parpadeó una sola vez, iluminando fugazmente el techo. Y en ese instante breve, Clara creyó ver una sombra cruzar el altillo. Parpadeó repetidas veces, intentando convencerse de que era imaginación. Pero entonces un susurro nuevo bajó desde arriba, del otro lado del techo. No dijo palabras, pero imitó un ritmo familiar, un murmullo que vibraba con intención. Su estómago se contrajo. Lo que fuera que la había llamado sabía exactamente dónde estaba. En movimiento repentino la hizo girar bruscamente. La cuerda del altillo, inmóvil desde siempre salvo cuando ella la usaba, descendió unos centímetros con un tirón suave. Clara dejó escapar un gemido ahogado. Era imposible. Nadie estaba allí para moverla. Sin embargo, la cuerda oscilaba con lentitud, como si acabara de ser soltada por una mano invisible.
El movimiento era demasiado preciso para ser accidental, demasiado puntual para no estar dirigido a ella, y cada oscilación parecía marcar un compás, una especie de llamada. Un golpe seco retumbó justo encima de ella. No fue un golpe cualquiera, sonó como si una caja pesada hubiera sido arrastrada y soltada contra el suelo del altillo. Las paredes vibraron. El marco de una foto cayó, soltando un fragmento de vidrio que rodó hasta sus pies. Clara dio un salto hacia atrás y levantó la linterna apagada como si fuera un arma. El golpe se repitió, más fuerte, casi urgente, como si algo dentro del altillo reclamara su atención. Clara avanzó un paso involuntario, como si una fuerza desconocida la empujara desde la espalda. Su respiración se volvió entrecortada. Cada parte de su cuerpo gritaba que corriera hacia la salida, pero sus piernas obedecían a otra cosa, algo más profundo que el miedo. La casa no estaba tratando de asustarla, estaba guiándola. El pensamiento cruzó su mente con una claridad helada, y lo peor era que no parecía una conclusión propia, sino impuesta. Cuando llegó al centro del pasillo, un susurro descendió con claridad desde el altillo. Esta vez sí formó su nombre, pero no como un lamento, como una orden. Clara. La fuerza de la voz hizo que la cuerda se agitara ligeramente, como respondiendo al llamado. Las luces parpadearon, el aire bajó de temperatura. La casa estaba alineando todo a su alrededor para un solo propósito: atraerla hacia arriba. Clara, temblando, levantó la vista hacia la oscuridad. El altillo esperaba. El susurro volvió a pronunciar su nombre, más cerca, más íntimo, como si estuviera agachado justo detrás de la trampilla. La cuerda se inclinó hacia ella, casi tocándole el hombro. Y en ese instante, Clara entendió que no estaba siendo invitada, estaba siendo convocada. La casa quería que subiera, y no pensaba aceptar un no como respuesta. La cuerda frente a Clara oscilaba con una lentitud imposible, moviéndose como si respondiera a una respiración que ella no podía ver. Cada vaivén parecía más cercano, más sincronizado con su propio pulso acelerado. La casa estaba inmóvil, pero la cuerda no. Esa contradicción la desorientaba. Clara dio un paso atrás, pero la cuerda descendió apenas 1 centímetro, como si corrigiera la distancia. El mensaje era claro, directo y escalofriante. No retrocedas. El susurro que había escuchado antes aún ardía en su mente, saturando su voluntad. La presión en su pecho aumentó. No como miedo, sino como una orden interna que se imponía a cualquier pensamiento racional. Sube. La palabra no llegó desde afuera. Se formó dentro de ella, como si su mente hubiese sido desplazada para hacer espacio a algo nuevo. Clara negó con la cabeza, pero el impulso no cedió. Cada músculo de su cuerpo parecía recibir señales contradictorias. Una parte quería correr, pero otra, ajena, invasiva, quería obedecer. Y esa otra parte ganaba terreno con rapidez. Caminó hacia el pequeño banco de madera que siempre había usado para alcanzar la trampilla. El objeto vibró bajo sus dedos como si respondiera a su tacto. La linterna apagada, fría en su mano, le ofrecía una falsa sensación de control. Sabía que no serviría de nada allí arriba, pero la sostuvo como si fuera un amuleto. Subió al primer peldaño, luego al segundo. Cada uno crujió con un sonido sordo, casi alerta. El pasillo entero parecía contener la respiración. Cuando extendió la mano hacia la trampilla, un frío repentino le recorrió el brazo. No era un frío común, era afilado, antiguo, como si viniera de un lugar enterrado bajo siglos de silencio. Retiró la mano de inmediato, pero el frío quedó adherido a su piel. Desde el otro lado de la trampilla llegó un sonido tenue. No un golpe ni un susurro esta vez, sino algo parecido a una inhalación.
La madera pareció expandirse bajo la presión de esa respiración invisible. Clara apretó la mandíbula. No tenía elección, lo sabía. La trampilla se abrió apenas, lo suficiente para permitir que una bocanada de aire helado descendiera sobre ella. La oscuridad que había arriba no era ausencia de luz. Era una presencia en sí misma, densa, profunda, como si el altillo no fuera un espacio físico, sino un umbral. La corriente fría acarició su rostro, inmovilizándole la boca y las manos por el hielo que parecía emanar de un lugar sin tiempo. Clara respiró hondo, un acto más reflejo que consciente, y la casa respondió con un gemido que recorrió las paredes. Entonces la voz regresó, no detrás de ella, no junto a su oído, sino dentro de su mente. Entra. La palabra se incrustó en su conciencia con una claridad devastadora. Clara abrió la boca para gritar, pero no salió sonido alguno. Su cuerpo empezó a moverse con una docilidad inquietante, como si ella hubiese sido desplazada de sí misma. Subió un peldaño más, luego otro. Ya no estaba pensando. Estaba siendo dirigida. Metió primero la cabeza en el hueco. Una oscuridad espesa, casi palpable, la envolvió. Su piel se erizó de inmediato. No podía ver, pero sintió que algo se reacomodaba en la penumbra, como si la hubiera estado esperando desde hacía mucho tiempo, paciente, latente. El suelo del altillo crujió bajo un peso que no era el suyo. Clara quiso detenerse. Quiso retroceder, pero la voz se hizo más fuerte, más inevitable, empujándola hacia adentro como una corriente profunda. Entra. Ya no era una invitación, era una posesión. Cuando el último pie de Clara desapareció dentro del altillo, la trampilla se cerró con un golpe seco que resonó por toda la casa. El sonido se expandió y luego murió, tragado por un silencio absoluto. La cuerda dejó de moverse. El pasillo quedó inmóvil. La casa respiró una última vez y se apagó. Nadie volvió a escuchar pasos, ni golpes, ni susurros. La casa número 27 quedó para siempre en silencio, guardando lo que había reclamado aquella noche, a Clara Méndez y aquello que despertó para llamarla.